Buenas tardes. El Señor les bendiga. ¿Cómo están, mis amados? ¿Contentos? Clasifico a Argentina. Algunas. Ahora sí puedo escuchar la palabra en paz, Señor. Gracias. No, lo digo porque, bueno, vale. Hay hermanos que, la verdad, que hacen una enorme, es una enorme bendición no dejar de lado el venir a la casa del Señor por un partido importante, ¿no? Hay algunos que es más importante que venir a la casa del Señor, es más importante que adorar al Señor, ver un partido, ver a 22 tipos corriendo detrás de un pedazo de cuero, ¿no? Pero, y he oído, ¿saben qué? El viaje a Qatar, 1.400.000 pesos. Y la entrada están vendiendo ¿a cuánto era? A 4.000, no, a ver, 1.200 dólares para ver los partidos. La inversión que hacen, ¿no? Para gente que dice, no, yo me endeudé, si pierdo el trabajo no importa, si sigue ganando Argentina me quedo aquí, chau jefe, chau esposa, chau hijo, se transformarán en beduinos, pero no, lo importante para ellos es estar ahí. Bueno, cada uno hace su escala de valores y sabe dónde tiene que estar. Usted sabe que el lunes, tipo 8 o 9 de la mañana, según sea el caso, usted tiene que estar en su trabajo. ¿Sí o no? Porque corresponde, si no, ¿qué vas a comer? Los que estudian saben que tienen que estar en el horario de estudio. Ya algunos ya están en exámenes, algunos ya pasaron, aprobaron. ¿Cuánto aprobaron? Bueno, pensé que todos iban a levantar la mano, pero bueno, oramos por lo que no aprobaron todavía, lo que no terminaron. Pero bueno, en definitiva, damos gracias al Señor porque nosotros hemos escogido la mejor parte. Hermosa heredad nos ha tocado. Así que hoy hacemos un paréntesis en nuestra serie de Segunda de Timoteo, Cartas a un joven pastor. Vamos a hacer un paréntesis un poquito largo, va a trascender el año. Cuando pase el año seguiremos con esto, porque este mes viene bastante movido y complicado con cambios de días. Creo que vieron los anuncios, después él puede pasar los anuncios, si los tenés, Luke. Entonces vamos a estar predicando temas individuales, ¿no? Y el tema de hoy le titulamos, si bien le pusimos serie de cartas de un joven pastor, porque estamos trastocando un poco esa serie, pero es un paréntesis de esta serie, ¿sí? El mensaje de hoy se titula Sintiendo lo que siente Dios. Muchas veces es muy difícil ser empático con el otro, sentir lo que siente el otro. Nuestro hermano Luciano acaba de perder a su papá y las palabras que les ha dicho lo dice desde el corazón. Pero es muy difícil sentir, a no ser que uno haya pasado por eso. Entonces sé lo que sentís. Y en este caso se trata de sentir lo que Dios siente. Es más complejo, más profundo. Si a veces no podemos empatizar con nuestro prójimo, ¿cómo vamos a empatizar con Dios? Pero dice su palabra que Él desea que le conozcamos y que le entendamos. Si por algo ha de gloriarse el hombre, tiene que gloriarse en eso, en entender y conocer a Dios. Y les tengo una noticia para darles. No sé cuántos años te quedan de vida, todavía estamos respirando, como dijo Luciano, pero de aquí a lo que nos quede de vida no nos va a alcanzar para conocer a Dios. Es decir, no perdamos tiempo, menos en un partido, para dejar de conocer a Dios. Entonces, cuanto más le conocemos, más nos enamoramos. ¿Cómo te casaste vos? Bueno, el primer flechazo, ¿no? El primer flechazo, y la viste. Me vieron cuando yo tenía 15 años, María, que vino del Chaco. Él vino Cupido, dijo. O Tupido, no sé qué será. Y le clavó ahí en la flecha, ¿no? Bueno, el Señor dirigió ahí. Pero después, de ahí, es como dice, ¿existe el amor a primera vista? Bueno, no sé, no, dicen algunos, el otro dice sí. Uno de los hermanos dijo no, y el otro dijo sí. No sé a quién creerle. Pero ¿saben qué?
Amados, uno se enamora más de la persona cuando más le conoce. Por eso es un proceso de conocerse. Por eso de ya de enamorarse, ya casarse, ya eso no va. Porque eso dura lo que dura un suspiro. Pero es que bueno es conocerse. Y saben que el matrimonio es seguir conociéndose. ¿Cuánto están conociendo a su marido? Dios, ay Dios, no sé si dijo. Pero yo digo. A ver. Hace algunos añitos cantábamos un corito, me salió un versito, que decía: el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuántos lo conocieron? El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. ¿Cantamos? Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Y su gozo sin medida Él me da. Y después sigue diciendo: si tienes ese gozo puede orar. Si tienes ese gozo puede diezmar. No, ese que no me parece. No, ya le agregué. Y poníamos bastante el tema, cantamos bastante el tema del gozo, el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice Pablo. Y estoy convencido, amada iglesia, de que la única manera de experimentar la plenitud del gozo de Dios es sintiendo lo que Él siente. El Señor, sabemos a través de su palabra, porque leemos su palabra, porque estudiamos, porque nos sometemos a un estudio, nos sometemos a una predicación, a una enseñanza, nos sentamos ahí, anotamos, o nos ponemos en casa a escuchar la radio o lo que sea y aprender de la palabra. Y sabemos que al Señor lo que le aflige es el pecado. Y aquello que verdaderamente, aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que caminan con Él y caminan en Él, indefectiblemente van a participar de la misma aflicción de Dios. Entiéndase, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Saben que en los días de Noé, y vamos a leerlo, vamos a arrancar, son varios textos, algunos lo voy a leer así rápido, voy a citarlo, ustedes anotan, pero vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 5, el primer libro de la Biblia, no me busquen en el medio. Génesis 6, 5 al 6, nos dice de esta manera, Génesis 6, 5 al 6 inclusive. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, aquí rápidamente te das cuenta qué siente Dios. Dice, y el Señor vio la magnitud, dice esta versión, de la maldad humana en la tierra. ¿Cómo estamos de maldad en la tierra? Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor Dios lamentó, acá dice se arrepintió, pero en realidad le pesó, porque Dios no puede arrepentirse, ¿no? Dios no se sorprende de nada, Dios lo sabe todo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y dice esta versión, se le partió el corazón. ¿Viste esos memes cuando estás triste, mandás un corazón partido? Se le partió el corazón al Señor. La palabra hebrea aquí usada significa cortar hasta el corazón. ¿Vieron que uno se puede golpear, puede tener una herida, esas heridas dolorosas, pero sanan, ¿no? Esos golpes accidentales, una caída, etcétera, duele al momento, uno hasta puede llorar de dolor, pero pasa. Pero se dan cuenta que una traición, una decepción, una palabra hiriente,
duele más y a veces pasan 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 años y sigue doliendo? Quiero decir con esto que el dolor en el corazón es más fuerte que una bofetada. Y el dolor de Dios fue ese. Esta palabra implica cortar, significa herir, significa causar dolor profundamente. La maldad de la humanidad estaba hiriendo a Dios profundamente, causando gran dolor a su corazón. Y estamos hablando de los tiempos de Noé. No había en ese momento revelación de la palabra, no había iglesias, no había Cristo revelado, no había espíritu en la iglesia, como lo hay hoy. Imagínense si esa gente hirió el corazón del Señor, no teniendo toda la plenitud del conocimiento que hoy tenemos, el necesario que tenían que tener para ese momento. Pero hoy, con todo el conocimiento que está de moda eso, con todo el saber, aún así estamos causando heridas al dolor, al corazón de Dios. Y es peor. Es peor porque lo sabemos. Isaías dijo que Cristo es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y amados, y no está hablando solamente de su aspecto físico, sino que el Señor ha sido constantemente traicionado, decepcionado, burlado, negado. Dice también Isaías 53:3, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores en esta versión, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, eso le causó más dolor. Fue despreciado, eso le causó dolor. Y no nos importó, eso le causó dolor. El pecado, iglesia, de la humanidad causa el dolor de Dios. Y Cristo mismo participó de la misma herida y el dolor del Padre Celestial en el cuerpo, en la carne. Voy a citar varios hombres de Dios a lo largo de este mensaje, que no va a ser muy largo, pero voy a ir citando algunos hombres de Dios que experimentaron esto. David, por ejemplo, fue un hombre de Dios que descubrió la gloria de gozarse en Jehová. Pero este gozo nació desde el gran dolor por las transgresiones del pueblo. Y él llegó a decir, Salmo 119, Salmo 119, versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Dice esta versión, ver a esos traidores me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra. David estaba sintiendo dolor, celo, furia por lo que le hacían a Dios. Ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa absolutamente nada tu palabra. ¿Cómo estamos en casa, amado? Dice otro salmo, lo leo aquí, el 139, 21. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que te oponen? Es decir, David odió lo que Dios odiaba. Él se dolió de las cosas que le dolían a Dios y él detestaba lo que Dios detestaba. Muy particular, no nos olvidemos que David tenía un corazón amoldado conforme al corazón de Dios. Cuando a vos te pase eso, cuando dejes de pecar, cuando dejes de darte lo mismo, hacer cualquier cosa, desobedecer la palabra de Dios o desobedecer una orden de Dios y hacer como que nadie te dijo nada, bueno, no puedes sentir eso, pero cuando vos comiences a santificarte, cuando vos comiences a tener temor de Dios, vas a tener este corazón. Cuando vos te enamores de Dios, vas a odiar el pecado. El pecado no va a tener absolutamente nada que ver con tu vida.
Porque el pecado para el Señor, para Cristo, es como la carne podrida, como la carne agusanada. Una persona en sus sanos, en sus sentidos, tiene que estar loca para poder hacer eso. Pero en sus sentidos no comería una carne putrefacta llena de gusanos. ¿Lo haría a ustedes? Con el solo hecho de pensar le da náuseas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted come carne fresca, come aún una fruta fresca, come una fruta verde, una manzana, una naranja que está verde, no la come. Lo mismo, amados, es el pecado para el Señor, lo mismo debe ser para nosotros. Debe darnos repugnancia el solo hecho de imaginarnos pecando, faltando al Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. El profeta Amós, vamos a buscar Amós 6, 1 al 6, clamó contra el pecado, lo hemos estudiado, lo que han seguido las enseñanzas de los martes, y él compartió la aflicción de Dios por la apostasía de un pueblo que, ¿saben qué? Reposaba en la comodidad, reposaba en la prosperidad, sin importarle la inminente hora del juicio, mientras se recostaba en camas de marfil. Ahora lo vamos a leer, todavía no lo leo. Está hablando de materialismo, cantando sus músicas, bebiendo sus vinos, mirando su deporte favorito. No está mal ver deporte, pero está mal sustituir a Dios por un deporte. Aún sin sentir dolor por la ruina que estaba a su alrededor. Amós 6, 1 al 6. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Se dan cuenta? Dios está afligido que por el pecado y la maldad del pueblo hubo ruina como juicio de Dios, como castigo de Dios. Pero aún el pueblo que estaba allí, en vez de afligirse, en vez de estar tristes por esa situación, no, hacían como si nada. Dice esta versión, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Cuando dice ay, significa ¿qué aflicción les espera? Que están a sus anchas en medio de su lujo allí en Jerusalén, y a ustedes que se sienten seguros en Samaria, son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda, se sentían muy poderosos. Pero vayan a Calne y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Así como el cristiano acerca más la venida de Cristo, el impío acerca más el juicio de Dios. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en sus camas de marfil, comodidad y lujo, y están a sus anchas en sus sillones, comiendo cordero tierno del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vinos en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa nada la ruina de la nación. Y déjenme informarles que todo lo que estamos aquí, no importa qué nacionalidad tengamos, habitamos este suelo argentino y nuestra nación está en ruina moral, espiritual y en todas las áreas.
pero sobre todo en esas dos áreas. Y a veces vivimos como si no pasara nada. La palabra que Amós usó es enfermar. Él se enfermó, habló, sintió el dolor de Dios. Y él estaba diciendo al pueblo, en otras palabras, el pecado y la ruina entre el pueblo de Dios no te enferma, no te importa, no te repugna, porque has llegado a cegarte con el pecado y la buena vida que ahora disfrutas. Y como dice aquel salmo, el pecador peca porque no viene castigo. Dice Dios, no hace nada, sigamos pecando. Paráfrasis mía. Otro varón que también sintió el dolor de Dios, Nehemías, el profeta Nehemías, se afligió porque comprendió la maldad que se había infiltrado en la casa de Dios. Había un sacerdocio apóstata, había un pastorado apóstata, que habían traído a la casa de Dios una terrible indiferencia. Amados, cuando se permite el pecado, uno, ya se permite el resto. Un pecado abre la puerta a todos los demás. Y únicamente Nehemías comprendía la profundidad de la maldad y las terribles consecuencias que traería esto a la gente, al pueblo. Mujeres, ancianos, niños, a todos. Leamos Nehemías, capítulo 13, versículo 1 al 9. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Se dan cuenta? Esto hay que leerlo detenidamente. Es largo, pero léanlo después en su casa. Que un pecado abre la puerta a otro. Y Nehemías sentía el dolor que Dios estaba sintiendo sobre su pueblo, que estaba permitiendo pecado en sus vidas, y peor aún, pecado en la casa de Dios. Ellos habían desobedecido al Señor. Amados, la desobediencia, cuando uno hace lo que Dios no quiere, tarde o temprano vamos a pagar por eso. Entonces ellos tomaron mujeres extranjeras, prohibido ya desde la ley, quiero decir. Estaba prohibido mezclarse. Ellos hicieron igual, tomaron mujeres extranjeras, y había muchos extranjeros allí, enemigos del pueblo de Israel, y dice que se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Vemos también en el contexto de esta historia, cuando leemos Esdras también y Nehemías, que despidieron a las mujeres y a los niños. Tuvieron que ellos separarse para agradar a Dios y llevar a esa gente a otros lados, y ellos quedarse en Israel, con el pueblo de Israel. Qué tristeza, ¿no? Qué dolor separarse de la familia. No era un viaje
No era un viaje temporal, bueno, te veré en un par de meses, no te veré más. Dejar todo eso a consecuencia del pecado, de hacer mal las cosas, tomar malas elecciones y decisiones en la vida. Cuando uno toma malas decisiones en la vida, eso lo arrastras hasta el final de tus días, lo tenés que padecer. Y muchas veces el Señor te dice, no hablo obviamente de matrimonio, pero hablo de que hay cosas que hay que dejarla, soltarla ya para siempre, si queremos cambiar, si queremos tener el gozo del Señor. Como si fuese poco, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de grano, diezmos de vino, de aceite, etcétera, destinados para los levitas y los cantores y los porteros. Bueno, ahí tiene la respuesta bíblica de a dónde va destinado lo que se da, ¿no? Y también las ofrendas para los sacerdotes. Y en esa época ya no estaba en Jerusalén 6, porque había sido... En esa época yo no estaba, dice Nehemías, en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, el rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de Eliasib de traerse un pariente de él, Tobías, y hacer una habitación en los atrios del templo de Dios, un lugar sagrado. Me disgusté mucho. ¿Por qué se disgustó en Nehemías? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué se disgustó? Porque sintió lo mismo que siente Dios cuando se profana lo santo. Cuando vos profanas tu propio cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, ¿qué siente Dios? Si vos sintieras de antemano o supiese lo que siente Dios, ahora te lo estoy planteando, lo que Dios siente cuando afrentás contra tu propio cuerpo, a Dios le molestan demasiado. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías, o sea, le hizo una mudanza. ¿Vieron cuando la mujer se enoja y le tira todo al marido de él? Bueno, este fue Nehemías, que agarró todo y sacó todas las valijas, la ropa y luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas, los granos y los inciensos de los sacerdotes. Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Eso es lo que quiere Dios quiere que hagamos, una limpieza. Comencemos por nuestra propia vida, una limpieza en nuestra mente, una limpieza en nuestro cuerpo, porque a veces le pedimos a Dios y nosotros no estamos haciendo limpieza, amados, y eso nos toca a nosotros. Quítense de vosotros, dice Pablo, haced morir. No dice, viene un ángel o el Espíritu lo va a sacudir y cuando caiga, cuando se levanta ya está nuevo. Esos son versos evangélicos. Durante la ausencia de Nehemías hubo un escándalo en Jerusalén, promovido por el mismo sumo sacerdote. Amado, a veces los que más problemas hacen son los pastores, los que más daño hacen al pueblo son los pastores. Al año 32 de Artajerjes, o sea, el 433, regresó Nehemías a Persia, después de haber permanecido 12 años en Jerusalén. Son datos que puse aquí, pero en definitiva él se vino furioso, volvió a Jerusalén a arreglar las cosas. Amados, es hora de arreglar las cosas. ¿Cuántos dicen conmigo? Es hora de arreglar las cosas. No espere como los goy, los impíos, los que no tienen a Cristo, a levantar la copa y Señor, y lo santifican, ¿no? Señor, en el 2023 es para ti. 2023 para Cristo, cambiaré. Son los cristianos, Alberto Cortés le llamo, a partir de mañana. Y a partir de mañana nunca hacen nada. El sumo sacerdote Eliasib, cuyo nombre en hebreo sugiere unidad a través de la indiferencia, había establecido una residencia en el templo para Tobías, un príncipe amonita, o sea, encima un paganote,
por la ley, a ninguna monita se le permitía poner un pie en el templo. Amados, miren, yo creo que les conté alguna vez, pero como el público se renueva, dijo la teóloga. Yo trabajé muchos años con judíos, y cada tanto, cada fechas, se hacía un asado judío. Como, hola, un asado judío. Y el asado era con carne kosher. ¿Saben lo que es kosher? ¿No saben lo que es kosher? ¿Cómo no saben lo que es kosher? Bueno, digamos, comida de dieta santificada, comida santa, carne sin sangre, porque dice la palabra: no comerás ahogado ni sangre. Entonces siguen, aun cuando matan el animal, ellos lo matan, lo degüellan y lo desangran, y la carne es bien sin sangre. Muy rico el asadito. Y un día vino un albañil a hacer un trabajo y se tomó atribuciones tipo Eliasib y Tobías. Se mandó solo, sin pedir permiso. Eso no hay que hacer en casa ajena, ¿no? Mandarse solo y sin hacer cosas sin permiso. Hay que ser educado, ¿no? Y se puso a hacer ahí su faldita, porque ni siquiera vacío, una falda. ¿Viste el asado de pobre, no? Y se mandó su asadito, ahí hasta me convidó y todo. Cuando se enteró el jefe, casi se desgarra la ropa. ¿Por qué? Porque había profanado la parrilla que estaba santificada, así como lo escucha, como lo oye, para carne kosher, para los judíos, y nosotros éramos sus siervos, porque viste que dice la palabra del Señor: tú y tu siervo. Ellos nos santificaban a todos, y ahí comíamos bajo su manto. Y de hecho había uno de ellos que estaba en la yeshiva allí en Israel, estudiando para rabino, y ella ni siquiera comía de esa parrilla, tenía su propia parrilla y su propia carne especial. Era muy, muy, muy sectario, ¿no? Pero el tema es que tuvieron que purificar esa parrilla, trajeron un soplete y al rojo vivo, mientras hacían unas plegarias, unos salmos y unas cuestiones, y ahí listo, otra vez vamos a comer asado con carne kosher. O sea, fíjense en la mentalidad del judío, ¿no? Nosotros hasta chisito comemos. Se dan cuenta que no cuidamos nuestro cuerpo, ¿eh? No me acuerdo ni quién era, pero le pasó una bolsota allá a Travia. ¿Quiere, pastor? Bueno, ahora había algo nuevo en la casa de Dios. Había un ministerio corrupto que estaba emparentado con los santos, y Dios no quiere que se mezcle su santidad con lo inmundo. Dios no quiere que nadie tome su nombre en vano para hablar tonteras. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. No juguemos con Dios. ¿Se da cuenta? Si oímos la palabra de Dios, hagamos algo. Si no hacemos nada, estamos bajo juicio de Dios. Yo sé que es fuerte, amado, esto va para mí primero. El pueblo de Dios suspiraba por prosperidad, por una buena vida, y Tobías estaba listo y dispuesto para enseñarles el camino materialista de la idolatría. Nehemías se dio cuenta de la maldad que estaba siendo apoyada por un sacerdocio indiferente al pecado. Dice: y vine a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, digan conmigo, y me dolió en gran manera. ¿Por qué? Porque a Dios le dolió. Entonces le transmite al profeta: esto hablarás. Y arrojé, dice la versión, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la casa. No es que la sacó, muchacho, con cuidado, no se raye. ¡Bum! ¡Bum! Afuera. Y dije: limpien las cámaras. Limpien. Amados, arrojemos de nuestra vida. No digamos, ¿vieron los acumuladores compulsivos? Que a veces le tienen que medio operar a la mujer para que suelte las bolsitas, no sé de qué.
y se lo sacan y lo tiran. Amados, soltemos esas miserias. Limpiémonos y hagamos volver los utensilios de Jehová a la casa del Señor. Nehemías no estaba actuando por impulso o porque era un legalista o se sentía muy santo. Amados, cuando alguien te exhorta, no es porque se sienta muy santo. Y vos, que por lo primero que hacemos, ¿y qué te pensás vos? ¿Quién sos vos para decirme? Un hermano que te ama. ¿Se dan cuenta? Él estaba viendo a través de los ojos de Dios, Nehemías. Él estaba sintiendo lo que Dios estaba sintiendo. Él estaba comprendiendo lo terrible que es mezclar lo malo con lo bueno, lo impío con lo santo. Si más ministros comprendieran la mala mezcla, por ejemplo, de la música, les recomiendo la conferencia que dieron el pastor David Guevara, el pastor Julio Márquez y Janet Arroyo sobre la alabanza y la adoración. La pasada hablaba con Janet y le decía, estamos tan alineados, o sea, yo personalmente con el pensamiento. Nosotros venimos de la alabanza y de la adoración con mi esposa, éramos mozos, éramos jovencitos, y estábamos en el ministerio de la alabanza. Y vimos cómo se fue transformando todo eso, y empezamos a ver el comercio, cómo multimillonarios se volvieron aquellos ídolos cristianos. Por eso erradicamos de nuestros cánticos todas canciones que están emparentadas con un tipo que apostató o un tipo que hasta practica la perversión y que hizo negocio con el nombre de Jesús. Una vez que se llenó de dinero con el nombre de Jesús, ahora le quita las letras, a sus letras el nombre de Jesús o palabras bíblicas. Ya le conté la vez pasada, ¿no? ¿O no le conté? No, dice alguno. Bueno, no quiero hablar mucho porque estamos saliendo al aire, pero la cosa está complicada. Nehemías se afligía. Dios, danos ministros que estén hartos, enfermos por la enfermedad del pecado y la mezcla, que les enferme, que les haga doler el estómago hasta que no digan lo que tienen que decir. Y quienes se mantengan firmes en contra de ellos, no ministros que se atornillen al puesto. Aquí nadie me mueve porque yo soy el que fundó esta iglesia. Amados, ministros que tengan temor de Dios y que amen a la grey. Pablo, otro tremendo hombre de Dios, Filipenses, se afligió por la apostasía del pueblo de Dios. Y él advierte en Filipenses 3, 18 al 19 de la siguiente manera. Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Iglesia, pregunta, ¿por qué Pablo lloraba? Porque sentía lo que Dios sentía. Sintió lo que Dios siente, para decirlo con propiedad. Porque Dios sigue sintiendo eso. Pablo sintió, ya no está más Pablo. Dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios, con minúscula, son sus propios apetitos, su propio vientre. ¿Saben que el vientre, alguien lo determinó así, en el vientre está el centro, se decían, de las entrañas, entrañablemente todo lo que uno siente, ¿no? Del centro del ser, pero también tiene que ver con los placeres. Todo abarca la parte sexual, el corazón y la comida. Satisfacer eso, solamente eso. Su Dios es su propio vientre. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en lo terrenal, en la vida terrenal. Y ahí están los hermanitos, dejan de venir a la iglesia y se juntan a chupar y a ver el partido.
El significado en griego aquí es fuerte sollozo o suspiro profundo de un corazón quebrantado, el de Pablo. La aflicción es una característica de un verdadero cristiano. La aflicción. Otro hombre de Dios, Samuel. Samuel fue un hombre joven, quien fue llamado al ministerio del quebrantamiento, de la aflicción. No era su propia aflicción, ni la aflicción de la gente, sino la profunda e insondable aflicción de Dios. Y déjame decirte, iglesia, el tiempo se acorta. ¿Por qué Dios trae este tipo de mensajes? ¿Por qué Dios recuerda estos tipos de mensajes? Porque el tiempo se acorta. Y hay una emergencia, una urgencia de parte de Dios para que nosotros oigamos este tipo de mensajes. Dios está profundamente dolido por la condición apóstata de su propio pueblo. Y no había nadie con quien compartir su dolor. Dios estaba por quitar su gloria de su casa en Silo. Hikabod, ¿se acuerdan? Hikabod, la gloria de Dios ha sido quitada. Qué triste estar tan sordo, tan mudo y ciego justamente cuando se viene el juicio, cuando el juicio es inminente. Amados, hay corazones que están derretidos hoy, en este mismo lugar. Hay corazones que están compungidos por el Señor, que no ven la hora que el Señor venga pronto. Y a medida que pasa el tiempo, hay corazones que se van endureciendo tanto que les da igual. Que venga, y se atreven a decir que venga lo que tenga que venir. Y Dios está advirtiendo porque esto no es tan así. Israel era corrupto, el pueblo era corrupto, el sacerdocio era adúltero. Y el ministerio establecido y organizado estaba totalmente ciego. Ciegos, guías, ciegos. Elí, quien era el sacerdote, representa el decadente sistema religioso con todos sus intereses propios. Esto es como la política, cada uno tiene su vaca atada, ¿me entienden, no? Cada uno tiene sus propios beneficios, por eso se mantiene en un puesto. Habiéndose puesto suave por la vida fácil, únicamente con un pequeño recuerdo de odiar el pecado, casi como algo lejano, como una sombra del celo que en un principio tuvo. Recordá cuando conociste al Señor y te viste pecador y te viste perdonado y te encontraste con el Salvador y te diste cuenta cuánto vale la salvación, cómo lo amabas, cómo te cuidabas, cómo le servías. ¿Y ahora qué pasó? Elí había llegado a un estado de gordura física, que eso habla de pasividad, eso habla de sedentarismo, de falta de acción, eso habla de pereza profunda por las cosas de Dios. Y él solamente seguía ritos, era políticamente correcto, decía lo que había que decir, pero ahí nomás. Él tenía hijos, sus hijos se llamaron Ofni y Fines, y esto representa el actual ministerio de tradición. No, yo soy cristiano evangélico. En vez de decir soy católico, apostólico romano, soy judío, soy mormón, soy testigo de Jehová, digo soy evangélico. Me distancio de eso, yo tengo mi propia religión. Y saben que eso no es algo que nos hará alcanzar el cielo. La religión es algo que hasta cierto punto, ese legalismo religioso, es algo que hasta cierto punto el mismo Señor odiaba. A tal punto de decirle fuertemente a esos hombres que son hipócritas. Y estos dos jóvenes, Ofni y Fines, ellos no sabían nada de escuchar la voz del Señor. ¿Cómo viene la generación de hoy, amados? ¿Cómo vienen nuestros hijos? No quieren saber nada.
No quieren saber nada. Si tenés a tus hijos sometidos y obedientes a la voz del Señor, tienes un regalo extra de parte del Señor. Pero como decíamos vez pasada, eso se trabaja. Eso se enseña como se enseñó a Timoteo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estos jóvenes no sabían nada de tener hambre de Dios, de una pasión ardiente, de experimentar la gloria y la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tenían un padre pasivo. El Señor sigue tocando ahí, ¿no? Sigue hablando allí. Tenía un padre pasivo, que si al padre no le importa nada las cosas del Señor, ¿vos te pensás que a los hijos les va a importar? Salvo excepciones, que son hijos, los mismos niños dicen, papá o mamá, vamos a la iglesia, quiero ir a la escuelita. No, nos quedamos a ver el partido hoy. Por lo que se quedaron a ver el partido, está bien, ¿no? Los perdonamos. Pero, ¿saben qué, amados? Esto es consecuencia de eso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si alguien está ardiente en el Señor, amado, no posterga las cosas. No tenían nada de aflicción. Esta clase de ministros no les importa, no oran, menos van a ayunar, menos van a estudiar las Escrituras, menos se van a preocupar por las almas. Ellos buscaban las mejores posiciones ministeriales, siempre para la foto. Sus corazones nunca habían sido quebrantados por la humanidad perdida. No tienen pasión por las almas. Les da igual si vienen o no vienen. A mí me angustia mucho. Yo creo que es el corazón de Dios, amado. Cuando bajan los brazos, cuando tengo que eliminar. Ustedes ven que tengo que eliminar del grupo gente. Dice que pastor, hoy se levantó el pie izquierdo el pastor. No es así, amado. Son hermanos que no responden. Son hermanos que le venimos con amor, le animamos. No responden. No sé si cambiaron el número por lo, pero no cambiaron el número. Porque sus estados, vieron que aparecen los estados, ahí es surfeando, pescando, tomando, no sé, pero en la iglesia no pueden venir. Entonces para mí que le debe molestar que los hermanos digan amén, gloria a Dios, que cada rato suena en el grupo, ¿no? Y siento un dolor, y es el dolor que siente el Señor. ¿Por qué? Porque la hora avanza y la noche ya es tarde, la noche está avanzada. Ellos son productos, estos hijos de Elí, de un ritualismo, una religiosidad fría y muerta. Ministros, sobre todo los que ministran, cuando, por ejemplo, los que están enseñando, los que están con la música, no agarres tu instrumento como algo automático. Ya sé las notas, ya sé cómo va la... Adorar al Señor. Que sea como la última vez. Contagia al pueblo con tu adoración. Los que enseñen que le salga el alma para tocar al otro. Que no lo hagan como algo automático. Los que salgan a predicar, salgan como alguien que... De pasada veía un videito, jóvenes que arriesgaron su vida en un río caudaloso, un perrito que se estaba ahogando. Ahí hicieron una cadena humana y era muy empinado ahí, y hicieron, no sé cómo hicieron, pero lo rescataron al perrito. ¿Cuánto más por un alma por la cual Cristo murió en la cruz? No la dejemos perder, no la dejemos que el río de maldad los arrastre hasta la muerte, si tenemos la posibilidad de tenderle una mano. Así es que los hijos de Elí llegaron a ser sensuales, mundanos y egoístas. Los hijos de Elí llegaron a ser tan corruptos que Dios los llama los hijos de Belial, es decir, los hijos de Satanás. ¿Te gustaría que a tus hijos le digan, mira, ahí va Satanás? ¿Te gustaría que le digan, ahí va el demonio de la hermana que va a la iglesia? El hijo es un demonio. ¿Te gustaría que le digan eso? No. Yo no quisiera que de mis hijos dijeran eso. Porque eso habla mal. Un demonio, ¿qué hace? Un demonio destruye, hace maldades, ¿no? ¿Cuántos demonios hay por las calles haciendo maldades? ¿Y que los padres, que dónde están? Nunca estuvieron. Primera de Samuel 2:29. Les acabo de contar un poco la historia de Elí y sus hijos, Ofni, Finnes, Samuel. Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Amados, léelo de vuelta el primer versículo, por favor. Sí, es uno solo, perdón. Sí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ahí está. Amados, no lo tengo apuntado aquí, pero es obvio que hay que decirlo. Usted cuando da una ofrenda, lo da, como decíamos vez pasada, por voluntad de Dios. Amén. Dice, ¿por qué? Porque yo lo mandé. Y dice, son mis sacrificios y mis ofrendas, que Dios después lo deriva para el uso de los levitas, de los servidores y el mantenimiento de la iglesia. Eso Dios también lo estaba dirigiendo. Pero entiendan, dice, entonces, ¿por qué menosprecian mi sacrificio y ofrenda? ¿Cómo? ¿Jehová hizo sacrificio? No. La gente que venía a traer. Y el Señor decía, eso que están poniendo, eso es mío. Es tremendo, por eso es que los que administramos, debemos administrar con temor y temblor todo esto. Dice, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les da más honor a tus hijos que a mí? Le dice Dios, usando al profeta Samuel, a Elí, el padre de estos hijos corruptos. Amados, ojo con ser alcahuetes de nuestros hijos. No, mi hijo tiene su noviecita, duermen juntos, pero prefiero que duerman en la habitación, y vos mismo le estás dando tu casa a tu hijo para que no ande pecando afuera, que peque adentro. Eso es ser alcahuete. Una vez le aconsejé a alguien así y no me obedeció, o sea, no me escuchó porque yo le estaba orando lo que Dios me estaba diciendo, y fue un desastre. Y esa cuestión la llevó hasta la muerte a esa persona, de tristeza casi. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les dan más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado, o sea que los hijos también estaban bien rellenitos, con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Y por esta razón, amada iglesia, multitudes de jóvenes cristianos están creciendo tan fríos y tan mundanos, convirtiéndose en fanáticos de la carne, de lo sensual, de música sensual, tomando cerveza, participando en sexo ilícito y peligrosamente aburridos en la iglesia. Algunos de los pastores que ministran jóvenes lo están condenando con su propio ejemplo. Bueno, el propio Dante Gebel dijo que a él le encanta tomar cerveza Brahma, no sé si era yo. Y sí, está como el otro que dijo, ¿no probaste la marihuana? Dijo el otro evangelista, ¿no saben lo que se perdieron? Amados, estos mismos están corrompiendo a nuestros jóvenes, multitud de jóvenes. Si los líderes que ministran jóvenes no conocen al Señor, ¿cómo van a alcanzar a esos jóvenes? Y ahora enfrentamos la tragedia de una generación entera que va por mal camino, porque hay pocos pastores que muestren a ellos cómo escapar de las trampas de Satanás y cómo escapar del juicio de Dios cuando el reloj ya ha avanzado bastante. Elí había perdido todo discernimiento espiritual. Elí, el sacerdote, el padre de estos pibes. Ana, ¿se acuerdan? Ana. Yo dije el profeta Samuel, Samuel no había nacido, sí, disculpen, alguno habrá pensado, pastor, se le cruzó. Pero Ana, que iba a orar cuando estaba el sacerdote Elí, era una mujer santa. Yo sé que las mujeres han estudiado bastante sobre Ana, ¿no? Sobre el sufrimiento de Ana. Y estaba llorando en la presencia de Dios, ahí, amargamente, ahí en Silo. Ella estaba suplicándole al Señor. ¿Qué le suplicaba al Señor? ¿Qué le pedía al Señor Ana? Un hijo. Un hijo. Ella es un tipo del remanente santo que intercede y clama al Señor por una palabra fresca y por hombres de Dios, porque estaba corrompido el sacerdocio en Israel. Y Ana, indirectamente, sin saberlo, estaba Dios poniendo... ¿Por qué Ana lloraba? Porque Dios sentía eso.
Ana lloraba porque quería un hijo, y no era un hijo para ella. Yo quiero un hijo como todas tienen un hijo, y quiero criarlo, y quiero que sea futbolista para que vaya a los mundiales y me llene de dinero. ¿Cuántos piensan así, no? Que en vez de traerlo a la iglesia, a sus hijos los llevan a hacer deporte, para que sean profesionales y vayan a las ligas más importantes hasta que lleguen al seleccionado, y por lo menos me traiga una medalla de bronce. Ese es el pensamiento de muchos, amados. Y Ana no estaba orando mezquinamente, ella estaba orando por un hombre de Dios para que sea el profeta de Israel. Ella no lo sabía, pero Dios estaba poniendo ese sentimiento en ella. Mientras Ana oraba, dice al Señor, anotada lo primero de Samuel 1:12, mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba. El gordo, ¿no? El gordito, estaba gordito. Y la veía mover los labios. Pero como no oía ningún sonido, me imagino, ¿no, Elí? Esta que viene acá a interrumpirme el sueño. Me distrae mi sueño, mi relax. Dice, pensó que estaba borracha. Esta estaba borracha. Le hacía gesto a otro, ¿no? Tremendo, ¿no? Y la otra ahí, Señor, envía a un hombre. Levántate, dame un hijo, Señor, que sea él. ¿Cómo puede un ministro de Dios ser tan ciego? Ella estaba orando en el Espíritu, conversando con Dios profundamente, y roguemos al Señor que podamos llegar a ese tipo de oración. Hay varios niveles de oración. Ese nivel de oración ya gemidos indecibles, ya no le salía voz, pero en su corazón estaba lleno de plegaria. ¿Qué tipo de oración? ¿Cómo no va a escuchar al Señor, no? Ella estaba llena del Espíritu, conversando con Dios en un profundísimo clamor, y pronto llegaría a ser un canal de renovación para Israel, esa mujer que parecía borracha. Y el hombre de Dios no pudo, el siervo de Dios, el pastorazo, no pudo discernir qué estaba pasando. Por eso está como está la iglesia. Pero amados, Dios levantará hombres. Si no hay hombres de Dios, Dios va a levantar hombres de Dios. Si no hay mujeres de Dios, Dios va a levantar mujeres de Dios. Y el hombre de Dios no pudo darse cuenta, no pudo discernir. Él perdió totalmente el significado de lo que estaba sucediendo en ese altar. ¿Qué es lo que le ha sucedido a este sacerdote, Elí, llamado por Dios, sirviendo al Dios Altísimo, que debería estar permaneciendo en el umbral de un profundo movimiento nuevo de Dios que afectara el futuro de Israel, y está tan fuera de foco? Dios estaba por hacer algo tremendo con esta mujer. ¿Cómo ese hombre no recibió revelación de Dios también? Anda a orar con ella, porque de ella van a ser alguien que va a impactar a mi pueblo. Estaba tan fuera de contacto con Dios que lo confundió la carne, se dejó llevar por sus sentidos. Ahora, ¿cómo va Dios a convencer a este pueblo apóstata y corrupto? ¿Cómo va a hacerlo? Dios está afligido. Él quiere que sintamos esa aflicción. Ojalá un atisbo, una gota de esa aflicción a través de este mensaje llegue a tu corazón. Él está queriendo sacudir las cosas. Él está a punto de moverse prontamente en ira y vomitarlo de su boca a Elí y a sus hijos por no hacer lo que tienen que hacer. Amados, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios nos vomitará de su boca. Lo dijo Jesús. Pero Elí, como no sabe nada, pasan las cosas por delante de él, no se da cuenta de nada. Elí ha llegado a ser tan indulgente, tan cómodo, tan empapado en su fría tradición, tan relajado, que no tiene ni la más pálida idea de lo que Dios está a punto de hacer. Amados, algunos no tienen la más pálida idea de lo que se viene. Pero están tan contaminados con la lujuria, tan acostumbrados a los pesetos, es decir, el mejor corte de carne, porque ellos dicen que agarraban
porque había la ley de Dios decía que el ministro, el sacerdote, el levita debía tomar con un gancho carne y lo que agarraba, eso era para él. No, ellos antes que lo ofrecieran, agarraban a las personas y sacaban la mejor carne, como decir un peseto, bola de lomo, qué sé yo, un vacío, y lo agarraban para ellos y decían, bueno, eso llévalo al altar. Eso es lo que hacían. Se habían convertido en agentes de Satanás, ciegos al juicio inminente que estaba por caer. Pero qué tremendo que el Señor en su misericordia trae gente como Samuel, que aman estar en la casa de Dios. Amén. Yo me imaginaba a nosotros cantando, ¿no? Y los vecinos diciendo, mira los locos estos, vamos a matar a la cuarto de final y no les importa nada. Están adorando al rey. ¿A qué rey están adorando? Al Rey de Reyes, amado. Al Mesías, no a Messi adoramos, al Mesías. El Señor siempre atrae a un pueblo como Samuel para que escuche su voz en un tiempo de decadencia espiritual. Esta iglesia está compuesta de hombres y mujeres que no le dan ninguna importancia a las cosas de este mundo. Ellos representan pastores, ministros, gente laica, gente del pueblo que tiene oídos para escuchar lo que el Espíritu habla a la iglesia. Ellos están alineados con Dios. Dios envió un profeta sin nombre, porque Dios envió a un profeta sin nombre a hablarle a Elí. Yo dije Samuel no era, ni se lo menciona. ¿Vieron que los nombres no son importantes? Ahí viene el reverendo, el doctor en divinidades, que tiene grados en teología, es médico, cirujano, es abogado y un montón de cosas, ¿no? Toda la gloria para el Señor. Ahí va a pasar el siervo inútil a predicar, punto. Aquí lo que importa es el que envía el mensaje, no el enviado. ¿Quién predica? ¿Quién predica? Ah, no está acá, no está el pastor, no, allá no voy. Eso, amado, es una afrenta a la palabra de Dios. Porque cada reunión que se abre, cada servicio que se abre, hay palabra fresca de Dios. A Elí, con una advertencia, le habla este profeta, fue un flechazo. Creo que está en 1 Samuel 2:27, yo no lo anoté aquí. Pero es un flechazo directo a la mafia formada por el patrón ahí, el Corleone, que era Elí. Él manejaba todo, él se callaba la boca de todo lo que estaba pasando. A ver si es 1 Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Cierto día un hombre vino a Elí y le dio el siguiente mensaje de parte del Señor. Amados, cualquiera de ustedes puede hablar de parte del Señor. Cuando Elí escuchó cómo sus hijos hacían alarde de sus fornicaciones, hacían las puertas del templo, todo lo que él llegó a decir, ¿vieron cuando hermana, su hijo Jaimito está incendiando los autos de afuera, está tirando piedra a los vecinos, está pinchando la goma? Ay, Jaimito, portate bien, te cuento hasta 1, hasta 2. Nosotros teníamos una persona que te cuento hasta 3. Rato después, te cuento 4.552. Y nunca venía el juicio. Yo le envía juicio. Mira lo que le dijo el profeta, el sacerdote, ante el profeta. 1 Samuel 2:24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Basta, hijos míos, dice aquí. Basta de hacer lío. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos.
Esto me hace acordar a esas personas que no pueden educar a sus hijos o no quieren. Dicen, mira que el pastor se va a enojar, ya tiene cara de malo, viste que tiene cara de malo. Siempre me ponen a mí como el ogro. ¿Por qué no lo educa a su hijo? Esto me recuerda cuando yo trabajaba en ventas de iluminación y teníamos un compañero que era el loco, le decíamos. Era el loco. Era muy amable todo, pero cuando se sacaba, se sacaba. Entonces el pibito agarraba las lámparas carísimas, y hacían así las lámparas, el pibito agarraba, se subía a las mesas. Entonces, Martincito, no te compro eso que te prometí. Entonces se enoja el jefe, se enoja el vendedor, le decía. Y en un momento se va la mujer allá a ver una lámpara en un local bastante amplio y se acerca al pibe y le dice, pibe, seguí haciendo lío, te electrocuto, le digo. Se fue llorando con la madre y ahí se quedó. O sea, le hace falta, está mal lo que le dijo, no, obvio que está mal. No me van a censurar lo de coso porque dije pero falta disciplina. Aquí Elí está actuando igual. Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Amados, no son por los comentarios, es porque están haciendo mal. Porque hay también padres que les preocupa más lo que diga el vecino que cómo eduque a su hijo o lo que diga Dios. Posteriormente Dios le dijo a Samuel que él juzgaría la casa de Elí porque él conocía su iniquidad y no hizo nada al respecto. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Hijos, ¿cuántos hijos hay acá que viven con sus papás? El de 40 también puede levantar si quiere. Déjense estorbar por sus papás, que es lo mejor que les puede pasar, porque eso es lo que siente Dios. Papá, estorba a tu hijo. Mamá, estorba a tu hija. Estórbalo, porque Dios quiere que lo haga. Dice, le advertí que viene juicio sobre su familia, le dice a Elí, para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Parece que la palabra disciplina está prohibida ahora. Nadie quiere disciplinar en su casa, ni los padres son disciplinados. Hay un día de juicio señalado para la tierra, para los ministros del Evangelio que conocen el pecado en la congregación o en la familia y rehúsan hacer lo que tienen que hacer. Si yo como pastor no denuncio el pecado, juicio viene sobre mí. Dios puede sacarme y poner otro que sí lo haga. Aún hay pastores que pueden recriminar a los adúlteros, a los borrachos, a los fornicarios de allá afuera, pero no tienen un mensaje penetrante de exhortación, de reprobación, de disciplina para sus ovejas. Yo sé, veo que hay pastores que para afuera dan pum, pa, pero en su ministerio es un mugrero. Permiten pecado, permiten que hagan cualquier cosa. ¿Por qué no le enseñaste a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? Eso Dios nos preguntará. ¿Por qué fue Elí tan suave con el pecado de sus hijos? Porque ellos estaban robándose la carnaza especial antes de cocinarlo en la olla y estaban trayéndole a su casa carne fresca y roja a Elí, y Elí su paladar se había acostumbrado a ese manjar. Es como esa madre que tiene a su hijo que de repente dejó la escuela, dice que se fue a trabajar, pero no sabe dónde trabaja, pero trae muchas cosas nuevas, trae celulares todo el tiempo y le da dinero a la madre. Ay, hijito, y hace la vista gorda, ¿no? Y se da cuenta que su hijo está robando. Pero como le trae regalos y le trae dinero, es más o menos lo que pasó con Elí. No lo estorbó, no lo reprendió. Claro, si lo reprendía, dejaba de llegar la carne.
Él había aprendido a cerrar los ojos ante todas las cosas malas que estaban sucediendo en la casa de Dios y en su propia familia. Papás, padres, señores padres, no hagamos la vista gorda a lo que está pasando en nuestro hogar y no seamos nosotros mismos el problema. Por esto creo que algunos predicadores son suaves con el pecado. Están adormecidos por la buena vida, mientras los hermanos den, está todo bien. Les predicaré lo que ellos quieren escuchar. Disfrutan la comodidad, el prestigio de gran cantidad de personas y el reconocimiento. Mientras ellos saben que tienen que decir una verdad, pero no la están diciendo, o dicen media verdad. Simplemente pronuncian palabras suaves al mejor estilo de Elí. Hermanos, hermanito, no deberías hacer eso. A Dios no le gusta. No hay una denuncia santa. No hay palabra que haga temblar al oyente. Que el juicio de Dios viene y Dios no tendrá por inocente al culpable. Se termina el tiempo, amados. Se acaba el tiempo. Y cuando llegue la hora, como decía Luciano, la hora de que cerremos los ojos para siempre en esta tierra, se pasa la eternidad y ya lo que hicimos, hicimos, y lo que no hicimos, no hicimos. Hoy es el tiempo. No juegues con Dios. No hay aflicción por el pecado, no hay compromiso, no hay la visión del apóstol Pablo acerca del exceso de la maldad. No hay advertencia de un castigo divino, no se habla del infierno. ¿Por qué? Porque la gente se ofendería. Dejarían de congregar. Aquí tengo puntualmente una persona que dejó de venir el día que yo prediqué sobre la segunda venida de Cristo y el juicio que viene sobre la tierra. Solamente me limité a decir lo que está escrito acá. Y no, como se asustó tanto y no le gustó el mensaje, no vino más. Y por ende toda la familia no vino más. Amados, predicar estas cosas rompe el corazón. Muchos pastores, al igual que Elí, usualmente aman el arca de Dios. No son en sí mismos hombres malvados, digamos. No son hijos del diablo, pero son hombres cobardes, como Timoteo, ¿te acordás? Temerosos de los hombres. Temen confrontar, temen decir las cosas, ya con amor, ya con dominio propio, pero con poder. Tienen miedo que el Espíritu Santo hable y les denuncie su maldad y sus pecados secretos. Se paralizan de miedo porque la gente no se ofenda. Solo saben lomar el lomo de la gente y decirle vas bien. Son temerosos de tratar contra el pecado. Hoy la congregación está llena de gente que está en divorcios desenfrenados. Cada 2 por 3 escucho esta frase, aún dentro de esta iglesia. Gente rebelde, sin temor de Dios, sin corazones convertidos totalmente. Están ahí como medio híbridos. No saben perdonar porque no saben arrepentirse ante Dios. Y cuando tienen un problema matrimonial, lo primero que hacen es considerar el divorcio como solución. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es hacer eso y romper el corazón de Dios, porque dice el Señor que Él abomina el divorcio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Por qué te paraste acá a decir, prometo serte fiel en la enfermedad, en la salud, prometo delante de Dios, y ahora estás pensando en el divorcio? Mira, si Dios tuviera que hacer lo mismo con nosotros, al primer fallo, y nos deja y se va, estaríamos muertos eternamente. Hoy muchos en la iglesia andan de aventuras secretas. Creyentes jóvenes atados con hábitos. Hermanos solapados, se llenan la boquita con mentolín y Hall, caramelo fuerte, porque están fumando en secreto. Otros dándose permisos, chupan hasta quedar borrachos, se drogan hasta que ven todo color verde. Son creyentes flojos, sin compromisos, llenos de orgullo. Parecen humildes, pero son llenos de orgullos. Aunque algunos son trabajadores en el ámbito secular, aman la pereza y la vagancia en el ámbito espiritual.
Amados, necesitamos saber las demandas del Señor por la santidad. Queremos sentir lo que Dios siente. Dios demanda santidad. Dios demanda arrepentimiento porque nos está advirtiendo de un juicio que viene. No te lo va a anunciar, la CNN, ni Crónica TV, ni los canales internacionales. Cristo, Dios en su palabra te está anunciando que el fin se acerca. Con el verso de que la gente nueva puede asustarse, no tenemos expresiones evidentes de arrepentimiento. Hasta tenemos vergüenza de llorar en la iglesia. Tenemos vergüenza de arrodillarnos en la iglesia y pedirle perdón al Señor públicamente. No nos mal acostumbramos a un orden muerto, como la iglesia de Elí con sus hijos corruptos. Dios los ama, dicen, susurran, y no importa cómo estén, Dios te ama. Ven cómo estás, que Dios te abrazará. Y cancioncitas también hay así, ¿no? Dice, vosotros limpiad las manos, dice. Limpiemos nuestras manos, acerquémonos ante el Señor, pero limpiemos nuestras manos. Ya su sangre ha sido derramada para que podamos limpiarnos y bañarnos si hace falta. Para que dejen de estar mirando el reloj y diciendo, ¿cuándo terminará el pastor? Amados, no voy a rebajar el mensaje. Así que vayan pensando lo que van a hacer para el 2023. Necesitamos tener convicciones. No debemos estar cargando el pecado un año más. Y cantar, ¿qué más da si soy el bala perdida, ¿no? Amados, en serio, no juguemos con Dios. Esta es una buena oportunidad. No esperes hasta el 23. Hoy, el día de salvación es hoy. ¿Qué está pasando con las iglesias? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿En dónde está la aflicción por el pecado? ¿Estás más afligido porque no funciona el aire acondicionado, o porque no tengo la batería, o no tengo la guitarra marca Atme? Estamos, amados, necesitamos afligirnos por el pecado. Sentir lo que Dios siente. ¿Estará Dios en nuestros púlpitos? ¿Dónde están los Samueles que han escuchado la voz de Dios, que han sido despertados por Dios? Samuel, Samuel. ¿Por qué no se afligen todos los predicadores del Evangelio por la condición del pecado, ya no del mundo, sino de la iglesia? ¿Por qué no todos los ministros claman como atalayas, levantando muros de contención? Se dice de Samuel, 1 Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Entonces Samuel le contó todo a Elí. Cuando Dios le habla, ¿se acuerdan? Dios lo llama. No le ocultó nada. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Y estaba determinado su juicio allí. Me pregunto, amados, y les pregunto, ¿les estoy dando la palabra de Dios? Ojalá así sea. ¿Están escuchando la verdad? Basta con ir al sitio de YouTube que armaron los chicos aquí, Gómez. Ellos administran eso. Si no lo tienen, pueden pedirles a ellos, después les manda. Hay prédicas ya de varios años y hay enseñanzas de diferentes ministros de aquí. Amados, palabra abunda por todos los costados. Usted quiere escuchar sobre matrimonio, va a escuchar. Quiere escuchar sobre padres de hijos adolescentes, ahí está. Quiere escuchar sobre, la venida de Cristo, ahí está. Sobre el infierno, sobre el diezmo, sobre lo que va a escuchar de todo. Estamos abarcando todo. Y lo que no sabemos, le pedimos al Señor que nos traiga luz ahí en su palabra y lo enseñamos. El mensaje al estilo de Samuel no es algo placentero, no es agradable al oído.
Entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana, luego se levantó y abrió la puerta del tabernáculo, como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Samuel escuchó a Dios pronunciar el final de una estructura religiosa apóstata. Se iba a terminar, Dios iba a voltear esa iglesia, o mejor dicho, a esos pastores, Elí y a sus hijos. La visión fue terrible. Dios ya no iba a tolerar más una impiedad. Ya no toleraría más un pecado en el lugar santo. Y te recuerdo que tu vida, que tu cuerpo es habitáculo del Espíritu Santo. Es decir, debería ser un lugar santo. El juicio estaba por caer en la casa de Dios. El adulterio iba a ser expuesto. No hay nada oculto que no haya de revelarse. El liderazgo conformista ya no disfrutaría más las bendiciones de la carne y de la fama. Dios iba a retirar su presencia de Silo e iba a hacer una cosa nueva para la gloria de su nombre y beneficio de su pueblo. Dice 1 Samuel 2:35. Ya vamos terminando. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces levantaré a un sacerdote fiel. Significa que el otro no era fiel. Quien me servirá y hará lo que yo deseo. Lo que Dios siente, Él sentirá. Estableceré para Él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Esto habla, amados, de creyentes y ministros, es el tipo de creyentes y ministros que comparten el mismo corazón de Dios, que sienten lo que sienten Dios, lo que siente Dios. Ellos conocen la mente del Señor, porque dice que ahora tenemos la mente de Cristo al tener su Espíritu en nuestras vidas. Porque no solo están con Cristo, sino están en Cristo. Ellos conocen su voluntad y caminan en temor, santidad delante de Él. Esta gente es un pueblo de oración porque están en contacto con Dios, se les da a conocer y comparten su aflicción. Mientras más oración haya, el Señor más transmitirá lo que Él siente, amados. Fue mientras Samuel estaba en oración que Dios le reveló una cosa terrible que venía hacia el pueblo de Dios, y Jehová dijo a Samuel, entonces el Señor le habla a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. 1 Samuel 3:11. Y puedo decirte a quién le está hablando Dios en estos días, amado. Está hablando a aquellos que están entregados a Él, que braman como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así claman sus almas. Aquellos que han muerto a cada ambición egoísta, a cada vicio, a cada deseo de la carne, que no tienen otra meta que seguir y traer placer al corazón de Dios, no a su carne. Escuchen, iglesia, no va a ser una denominación la que lleve la palabra de Dios a esta generación que ha sido maldecida. Mientras que los ángeles del Apocalipsis salen para herir la tierra, denominaciones y líderes religiosos estarán trabajando fuerte, protegiendo sus intereses, fortaleciendo su autoridad y manteniendo el marketing de su buena imagen, haciéndose filtros para salir más jóvenes. Cuando lo ve de verdad, en vivo, en directo, tienen como 40 años más. Al mismísimo final de los tiempos, Samuel llevó la aflicción de Dios por el pecado de su pueblo, y después Israel deseó un rey para que pudiera ser su rey. Cuando Samuel comenzó a decirle la voluntad de Dios, dice, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano. 1 Samuel 8:5, anótalo. Ya eres viejo, ya está. Tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como los tienen las demás naciones. ¿Qué pueblo hipócrita? Cabe mencionar que los hijos de Samuel no se portaron bien, se portaron mal. Pero cuando viene un hombre de Dios, le buscan el talón de Aquiles, no, tus hijos son un desastre. Puede pasar, amados, que nosotros les instruyamos a nuestros hijos piadosamente y ellos decidan igual
alejarse de Dios. Puede pasar. Por eso tus hijos están en Dios, es una enorme bendición. Pero amados, Elí tenía sus hijos que eran un desastre y no le dijeron nada. Estaban conformes con ese pastorado. Y Dios protesta contra el pecado. La aflicción de Dios debe producir una protesta en contra de todo pecado y apostasía. Dice 1 Samuel 8:9, haz lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que él reinará sobre él un rey. Ellos querían rey, Dios le manda rey, y iba a ser un rey que los iba a exprimir y los iba a oprimir. Termino ya con esto. ¿Queremos sentir lo que Dios siente? Seamos sensibles a su voz. La aflicción da como resultado el gozo eterno del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. Bueno, a los que denuncian el pecado de la iglesia los llaman legalistas, fariseos. A mí uno me llegó a decir por Facebook, viste que en el anonimato todos son valientes, ¿no? Ya déjelo, guarda el garrote y saque la Biblia, me dijo. Guarda el garrote y saque la Biblia. Muchos cristianos han dicho, ellos solo exhortan, dicen que no se junten con pecadores, pero Jesús siempre estaba con ellos. Esa es una engaña pichanga. No, yo ando con pecadores, hasta toman con pecadores. No, porque Jesús hacía lo mismo, sí, pero vos estás tomando y haciendo lo que ellos hacen. Jesús no hacía eso. Y dicen esto simplemente porque no conocen a Dios. Compartir la aflicción de Dios por el pecado, escucha esto, porque es, como todo, es fuerte. Compartir la aflicción de Dios por el pecado también te hace partícipe de las más grandes medidas de gozo. Como Habacuc, otro tremendo hombre de Dios, aquellos que verdaderamente sienten, los que realmente sienten la aflicción junto con Dios, se les da un corazón que salta de alegría y de esperanza en Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré, me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el de venado, como el de cierva, dice. Capaz de pisar sobre las alturas, que son peligrosas, pero me hace andar seguro. Este gozo, amada iglesia, viene al saber que Dios siempre tendrá un ministerio puro, santo, un cuerpo separado, aún en los peores días, en los peores tiempos. Y ese es el chiste, amados. En un mundo revuelto, en una iglesia corrompida a nivel general, que nosotros podemos ser un remanente santo. Ese es el chiste. Brillar en medio de la oscuridad, ser puro en medio de la corrupción, ser apartado en medio de la desidia y el abandono, entregados al pecado. Y ellos saben que Dios los honrará con su presencia constantemente. Nunca se apartará el Señor de su lado. Ellos están llenos de gozo porque sacan fuerzas creyendo en la majestad y en el poder del Dios Todopoderoso, cuyos juicios siempre son justos y verdaderos. Con Habacuc ellos pueden decir, aunque todo se vuelva atrás, mi corazón se regocijará y se gozará en el Señor. Aunque cuando parezca que todo falla, todo cae alrededor y haya muy poca evidencia de buenas perspectivas, la aflicción nos lleva a un gozo permanente a causa de la cercanía al corazón del Señor. Cuando más cerca estamos del Señor, más sentiremos el latido de su corazón. Entiéndase, más sentiremos lo que Él siente. Con Pablo, el remanente afligido puede decir, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida.
Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. 2 de Corintios 6, 9 al 10. Como prueba bíblica, amados, para terminar, para concluir, que el participar de la aflicción de Dios, el sentir lo que Dios siente, da como resultado el gozo. Te recuerdo la palabra de David que dijo: lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Cerrá tus ojos, iglesia, y dale gracias al Señor. Y para sentir su gozo, tenés que sentir lo que Él siente. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a Casa de Oración Banfield. Bendice a toda tu iglesia, Señor, en diferentes partes del mundo, que nos han acompañado, Señor, a través de estas transmisiones. Y no lo hacen por deporte, no lo hacen, Señor, sino que porque te aman y quieren oír más de tu palabra, Señor. Bendecilo, Señor. Padre, ayúdanos a acercarnos más a ti. Señor, a ser discípulos. O sea, no como Tomás en su momento, que Tomás estaba muy arraigado a las cosas de la tierra. Él quería ver para creer. Sino que seamos del tipo de Juan, el amado, que se recostaba hasta tu pecho y podías sentir el latido de tu corazón, Señor. Juan el amado. Que podamos ser amados, Señor. Que no seamos incrédulos a la voz de tu palabra. ¿Y cómo se manifiesta la incredulidad? El no hacer nada al oír la palabra. El coleccionar un mensaje más para tener conocimiento y no tomarlo, no hacernos cargo, no sentirlo para nosotros mismos el mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por la cruz. Por esa sangre, Señor, que sigue siendo eficaz para perdonarnos de toda maldad, de todo pecado, Señor. En un mundo sucio y maldito, queremos, Señor, agradarte a ti, contentar tu corazón, Señor, con todo lo que hagamos, con cada palabra, con cada silencio, con cada acto, Señor, con cada pensamiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que a partir de ahora, a partir de este día, cosas comiencen a cambiar en nuestras vidas, Señor. Más claro no se puede hablar. Gracias, Señor. Amén. Adoremos al Señor, iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias.